Y estamos aquí con Manuel Castro, a quien le doy la bienvenida esta tarde. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, estamos hablando, por supuesto, de ahora quién va a ser el nuevo Papa, es lo que nos preguntamos. Y vamos a hablar, nosotros vamos a tener una lista de los futuros posibles, son ahora cardenales, futuros posibles, obviamente los que van a reemplazar al Papa. Pero antes... Se los llama papables. Papables. Son papables, todo candidato según creen algunos, que esos son los candidatos. Claro, bueno, primera pregunta, Sí. porque vos me comentabas que estos son algunos de los candidatos, pero el Vaticano puede sorprender. Siempre te va a sorprender, puede salir o no. Por ejemplo, ¿quién esperaba que saliera Ratzinger cuando se quería retirar a su Alemania natal a seguir escribiendo libros? Uno de los más grandes teólogos y una gran dupla con Juan Pablo II. Exactamente. Bien. Ahora bien, estábamos viendo el video de cómo es la elección. Muy bien, está bien resumido. Bien resumido, Sí. Para que la gente entienda. Sí. Ahora bien, yo me preguntaba, Sí. ¿no? Y lo hablábamos hace un rato, en esta elección puntualmente. Sí. Primero, se habla mucho de si va a haber un papa conservador, con una tendencia conservadora, progresista. Me decía fuera de cámara que eso no existe. Yo no entiendo qué es lo que es conservador o progresista dentro de la Iglesia. Ajá. Es decir, podrá ser una apreciación dentro de un contexto civil de entender la política. Desde un punto de vista teológico, nadie va a cambiar nada. Es decir, bueno, ¿qué ortodoxos que son? Claro. Señores, con Dios no se discute. Sí, la Iglesia es ortodoxa. Es esto. Sí. Ahora, si vos decís que va a tener, bueno, más profesión por los pobres, bueno, eso también forma parte de lo que hay que hacer. Primer mandamiento, amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Es lo que estaba haciendo Francisco, es lo que hizo el Papa Juan Pablo II, el que hizo el anterior. Forma parte de la doctrina. Lo que pasa es que muchos lo diferenciaban a Francisco justamente, Porque hacía hincapié en eso. porque hacían mucho hincapié en eso. Bueno, entonces, Juan Pablo II fue el Papa en el momento de la caída del comunismo. Claro. Un Papa que viene de Polonia, donde el catolicismo era perseguido. Recordemos los movimientos de Lech Wałęsa, Gdansk, Solidaridad. Era un Papa para ese momento. Entonces dice, no, porque era más conservador. ¿Desde qué punto esa terminología equivocada, por otra parte? Desde un punto de vista teológico, todo es lo mismo. Punto. Ahora, no es discutible. Desde un punto de vista político. Ah, eso es otra historia. Pero puede tener que ver, y ahora sumo, ¿no?, a lo que está sucediendo en el mundo, a las grandes potencias. ¿Les puede llegar a convenir la elección de cierto papa o no? Bueno, ahí es los papas... primero, lo que ocurre dentro del cónclave no lo sabe nadie. Y el que diga que lo sabe, miente, no lo sabe nadie. Dentro de los que son papables, que creo que tenemos una cantidad de nombres. Sí, sí. Por ejemplo, recordar. vamos a arrancar por los tres primeros. Tenemos un Matteo Zuppi, es italiano, 69 años. Sí. Él es arzobispo de Bolonia y líder progresista, cercano al pensamiento de Francisco. Sí, quitémoslo de progresista porque es ridículo. Esto que hablábamos. Tenemos a Luis Antonio Tagle, que es el más joven, 67 años, Filipinas, exactamente. Ese sería un dato interesante por lo de Asia, pero veremos. Y hay mucha expectativa también con Peter Turkson, de 76 años, porque en el caso de ser elegido, Es grande. se convertiría en el primer papa africano. Sí, habría que ver. Hay como mucha curiosidad por eso. Quiero aclarar que nosotros estamos hablando desde afuera, no es lo que pasa ahí adentro. Claro. Bien. Luego tenemos tres más, 76 años de Estados Unidos, Raymond Leo Burke, crítico del progresismo, defensor de la tradición litúrgica y cercano a las posturas ultraconservadoras. ¿Qué es ultraconservador? Bueno, por eso, según lo que me estás diciendo... Con ese criterio. Con ese criterio, nada. Francisco era lo mismo. Claro, claro. Esto es importante destacarlo porque mucha gente puede pensar, no, bueno, pero Francisco tenía como cierta afinidad por el inmigrante ilegal, por el pobre, por el hambriento. Con ese criterio, Cristo hubiera sido comunista. Todos deberían tener la misma afinidad, a eso queremos decir. Es lo mismo. Te acabo de decir el primer mandamiento. Sí. No se cambia la ley mosaica.
terminen con esos términos progresistas desde un punto de vista teológico. Teológico, pero por eso te digo, entonces... El tema político es otra cosa porque estamos hablando de un Estado. El Vaticano es una monarquía electiva absoluta donde el Papa es rey, legislador, juez. Por eso. Punto. Es vertical. ¿Por qué? Porque es una fe religiosa. Y reitero, de acuerdo a lo que se tiene, con Dios no se discute, no se vota, se acata. No te gusta, te vas. Pasa en el Islam, pasa en otras religiones. ¿Hay influencias en el Vaticano? Pues claro. Bueno, entonces... No te las van a decir tampoco, pero sí hay, claro. ¿Hay intereses que se juegan en la elección? Sí, claro. Y bueno, y esos intereses pues están relacionados con la política... No te quepa duda. Y entonces ¿Cuál es el mejor sistema de inteligencia que hay en el mundo? ¿La CIA? ¿La ex KGB? ¿La FSB? ¿El MI6? No, la Iglesia. ¿Dónde tiene agentes? En todos lados, donde haya un cura. ¿Está claro? El sistema de información es impresionante. Pero entonces la objetividad que vos marcás desde el punto de vista teológico se desmorona cuando nos metemos en la política. Bueno, ahí es donde tenés que tener la cintura. El Vaticano siempre fue un Estado que, además, si vos comparás, por ejemplo, los papas actuales con Julio II, en la época de Miguel Ángel, era un papa que se ponía la armadura y combatía. Claro. Hubo un enfrentamiento hasta entre Carlos I por los Estados Vaticanos. De ahí que los suizos sean la Guardia Suiza, que defendieron a capa y espada al Vaticano, al Papa. También tenés el caso de los Borgia, donde se hablaba tanto de... Bueno, Borgia en realidad se italianizó un apellido español que eran los Borja, que eran valencianos. Era de origen valenciano y a partir de ahí se habla de un montón de componendas que había para llegar. Es verdad, pero yo separo lo que es la política de lo que es la teología. Son dos cosas totalmente distintas. Por eso yo no acepto los términos progresista o conservador. Todo papa va a ser teológicamente conservador. Discusión terminada. Ahora, discusión terminada desde el punto de vista teológico. Sí. Bien, comprendo. No puede ser de otra manera, si no tenés un cisma. Obvio, ahora... Entonces tenés a Lutero con sus tesis, tenés a los anglicanos porque me quería divorciar de Catalina de Aragón y el Papa no quería, tengo el primer cisma de Oriente, que no tenés los católicos. Si vos no estás de acuerdo con eso, tenés un cisma. Bien, pero hace un rato dijiste que el Vaticano sabía elegir según el contexto político. Sí, tiene una gran, buen punto. Hoy, ¿cómo vemos, cómo está el mundo hoy con las guerras que tenemos, Ucrania, Rusia? Siempre tuvimos guerra. Siempre, pero en el caso de hoy. Sí. ¿Qué crees vos entonces que para qué lado se va a, digamos, a atinar el Vaticano? Por lo que vos mismo dijiste. No sé, cardenal. Quiero aclarar algo, que de todos, siempre se habla de todos los candidatos cardenales. Quiero decirles que todo aquel cardenal que entra papable, papa, sale cardenal. Claro. Es decir, de todos los que están aquí, puede salir ninguno. Esas son, como se llama en España, las quinielas que se juegan para ver si acertamos o no. En algún momento se hablaba de las componendas internas. Cuando se vota, no se vota con electrónica, señores, se vota con papelito, se pone en una urna, no sale, va y se quema. No hay rastros. Dice, no, porque me pude enterar que en el cónclave se estaba... No lo sabe nadie eso. Y en el hecho puntualmente de la votación de cada cardenal... Fíjate, ¿alguien ha hablado de cómo se llevó a cabo el cónclave de los que salieron ahí? ¿Bergoglio habló alguna vez de cómo fue? ¿Ratzinger habló de alguna vez? Alguien se preguntó por qué abdicó, porque los papas no renuncian, abdican porque son reyes. ¿Por qué se fue? No. Bien. Sí, preguntas que por eso, lo que ocurre no se va a saber nunca, porque es el sistema de elección que tiene el Vaticano. Entonces yo separo lo que es político, que el Vaticano ha tenido siempre esa capacidad, ese olfato, por eso te decía que el sistema de inteligencia, entre comillas, que tiene de ver cómo es el mundo para poder elegir el sucesor de Pedro. Sí. Es decir, en algún momento estuvo Juan Pablo II, que fue el que más tuvo un papado muy largo. Después Juan Pablo I, que dijo, ustedes no saben lo que han hecho. Siempre recuerdo esa frase y después falleció. Dejémoslo así. Y después tenés Juan Pablo II,
Mira, cuando llegó Juan Pablo II, antes de eso, hubo una gran película donde estuvo Sir Laurence Olivier y también este actor Anthony Quinn, que después resulta ser papa, y ya se hablaba en ese momento un papa del este de Europa que iba a llegar al Vaticano, antes que hubiera ocurrido la caída del muro. Mirá que te estoy hablando, bueno, yo era chico, y se hablaba de esas películas, y la vi. Así que lo que tiene el Vaticano, lo que tiene el clero, es una gran capacidad de saber acomodarse a las circunstancias. ¿Para dónde va a derivar eso? No sé. ¿Nos interesará Asia por China y saldrá un filipino? Claro. Estamos en África cuando África se está transformando y muchos estados franceses, muchos estados de la France-Afrique echaron a los franceses. Por eso ¿Será la América hispana la que va a contar? Entonces, ¿la elección del Vaticano es un mensaje también? Claro. Ay, si vos ahí a los líderes políticos del mundo. Obviamente. Por eso cuando el Papa, el mismo Francisco, ha hablado y dicho algunas cosas con respecto a algunos temas, a muchos les molestó. Claro, porque además, no solamente te está hablando un soberano, te está hablando un sacerdote, un pontífice, sumo pontifex, que ya viene eso de la época de del Imperio Romano. El emperador era pontifex, el pontífice. Así que lo que puede decir el Papa, que además depende en qué circunstancias lo diga, no se equivoca, depende en qué momento, cuando pontifica, eso es palabra, no hay error. Por eso estamos todos atentos. Entonces yo siempre separo lo que es teológico, todo papa conservador, nadie se va a separar de la ortodoxia, porque si no tenés un cisma. Y lo otro puede ser discusión política. Sí, claramente estamos ante una discusión No te olvides, política. por ejemplo, que el cristianismo los tenés divididos en 4 concepciones básicas. Claro. Catolicismo, 1.400.000 creyentes. Tenés coptos, tenés católicos apostólicos ortodoxos. Putin es católico apostólico ortodoxo. Hay muchos en Asia y en países árabes que son católicos apostólicos ortodoxos, aunque el cristianismo está siendo brutalmente perseguido, aunque muchos no quieren hablar de ese tema. Tenés los coptos en Etiopía y las distintas versiones y variantes dentro del protestantismo. Anglicanos. El rey de Inglaterra, cuando se reunió con el Papa, está al mismo nivel, porque la cabeza de la iglesia anglicana es el rey de Inglaterra. La cabeza de la Iglesia Católica es un rey, el Papa. Sí. La verdad que realmente, ¿no? Es impresionante cómo la Iglesia, a través de la historia... Mira que sobrevivió, Y sobrevivió. Indefectiblemente tiene muchísimo que ver con la política. Esto nos da para hablar, no 4 o 5 minutos. Sí, no, es para hablar largo y tendido. Contarte toda la historia del Vaticano, que es la historia también de la Europa moderna y de Occidente. Sí. Con todos los errores y defectos, porque hay gente que le achaca al papado, que los tiene, porque hay hombres, errores, y de ahí quieren pegarle a la fe. Y una cosa es la fe y otra cosa son los hombres. Exactamente, y lamentablemente, porque a veces la fe hace nublar, ¿no?, la vista de No, a veces alguien la utiliza en beneficio propio. Y son dos cosas totalmente separadas. Por eso. Yo siempre me quedo con lo que decía Cristo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.